Hola, hola chicos, chicas, sean bienvenidos. En la clase de hoy vamos a estar viendo otros temas relacionados con programación orientada a objeto. Me salió el ruido como que alguien se... ¿Sí? Ok, ya, ya. A ver, ya de de programación orientada a objeto, ya vimos los temas de clase y empezamos a ver temitas más avanzados hace unas dos clases. Ya empezamos a ver el tema de la gerencia. En la clase de ayer vimos polimorfismo. Y hoy vamos a ver otros temas de programación orientada a objetos que también son un poquito ya más avanzados, pero son muy útiles para la reutilización de código y para el modelado de nuestro problema. Recuerden que lo bueno de la programación orientada a objetos es que me permite a mí modelar mis problemas más cercanos a la realidad. ¿Ok? Porque a veces cuando yo quiero hacer un sistema de hospital, tiene sentido de que yo defina lo que es un doctor, lo que es un paciente, y almacene los datos relacionados a cada clase en esa propia clase, ¿no? Entonces, a medida que yo voy entendiendo estos conceptos más avanzados y pudiendo aplicarlos a mi sistema, puedo elaborar ya cosas un poco más avanzadas y trabajar con la estructura. Entonces, hoy lo que vamos a estar viendo básicamente son las clases abstractas. Vamos a hablar un poquito de casting, un poquito de visibilidad de clases y del control de acceso. Que ya de eso han visto algunas cosas, pero hoy vamos a definirlo ya un poquito más formal. Entonces, las clases abstractas. Bueno, lo que ustedes tienen que saber es que en la programación orientada a objeto no siempre vamos a necesitar hacer una instancia de una clase. Hay clases que yo puedo crear no para instanciarlas, sino para definir métodos, variables y cosas así, pero que sean después heredadas y utilizadas por otra clase. Por ejemplo, quizás en la clase figura yo quiero tener determinadas cosas ya definidas de antemano, pero yo no quiero que alguien cree una instancia figura, porque figura queda como muy en el aire, muy... no es un concepto muy concreto que digamos, ¿ya? Es decir, cuando yo quiero que alguien trabaje con una figura, quiero que eso esté asociado a un tipo de figura, ya sea un cuadrado, un triángulo, algo así. Entonces, cuando me pasa eso en mi sistema, es un síntoma de que la clase que yo estoy definiendo muy probablemente tiene que ser una clase abstracta. Porque es una clase que yo estoy definiendo para reutilizar sus métodos en todas las clases que hereden de ella, pero no quiero que nadie instancie esa clase, cree una nueva instancia. ¿Ok? Estas clases que no tienen instancias, que yo no quiero que la gente instancie, se denominan clases abstractas. ¿Ok? La clase abstracta, como dice acá, es escrita con el propósito de que sus subclases les agreguen estructura. Es decir, una clase abstracta tiene implementación, pero no está pensada para eh, que el programador lo utilice por sí esa clase, sino que la utilice heredándola desde algún lugar. ¿Ok? Algo parecido a las clases abstractas son las interfaces. ¿Ya? Es decir, pero son parecidos, pero son conceptos, es decir, son parecidas a nivel de programación, pero a nivel conceptual son dos conceptos completamente diferentes. Es decir, en una clase, en una interfase, no sé si se acuerdan, que nosotros podemos poner la definición de las funciones sin poner el código de las funciones adentro. Y después que otra clase implemente esta interfase. ¿Ya? Las clases abstractas son parecidas, pero yo puedo tener definición de métodos sin implementación, pero puedo tener otros métodos ya implementados. Que en las interfaces no me pasa eso. En las interfaces yo no puedo tener ningún método implementado. Yo solamente tengo definiciones de métodos. Acá en las clases abstractas yo puedo tener algunos métodos implementados y otros no. ¿Ok? Entonces, estas clases están pensadas para ser luego heredadas desde otra clase y agregar la implementación que falta. Es decir, quizás usted implementó tres métodos y cuatro no, cuatro solamente los definió. Entonces, la clase que herede de su clase abstracta tiene que esos cuatro que definió y usted no implementó, debe implementarlo
esa clase que esté heredando. Si no, sigue siendo abstracta. Una clase que tenga definiciones de métodos que no ha implementado va a ser una clase abstracta. ¿Ok? Para yo tener una clase y poder instanciarla con el new, crear una instancia de esa clase, yo necesito que todos los métodos estén implementados. ¿Ya? Que no haya ninguno que solamente aparezca la definición. ¿Ya? Por lo tanto, las clases abstractas no pueden crear instancias a través del operador new. Ustedes saben que para crear una instancia, qué sé yo, de tipo camioneta, ustedes dicen camioneta C es igual a new camioneta y entre paréntesis le pasan los parámetros al constructor, en dependencia de lo que le pida el constructor de esa clase. Una clase abstracta no puede ser creada de esa manera. Ustedes no pueden poner, por ejemplo, si figura es una clase abstracta, no pueden decir figura A, figura F es igual a new figura. Eso no lo pueden hacer porque como es abstracta, el compilador les va a dar un error. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a decir que hay un ejercicio que se desea construir una aplicación que manipula figuras, círculos, triángulos y rectángulos. Esas son las figuras que hay por ahora. En un sistema gráfico en base a las siguientes operaciones. Es decir, cada una de estas figuras tiene que tener, indicar la ubicación de una figura, dibujar una figura en el terminal, imprimir una figura, rotar una figura e indicar el color de la figura. Entonces, cuando ustedes tengan algo así, ustedes dicen, ok, círculo, triángulo y rectángulo tienen que partir de una misma clase porque están implementando los mismos métodos. Por lo tanto, no tiene sentido de que círculo, triángulo y rectángulo sean tres clases separadas y que todas tengan los mismos métodos. Porque si son tres clases separadas, algo, si tienen los mismos métodos, algo tienen que tener en común, ¿no? Y en este caso, nosotros vamos a enlazar estas clases a través de una clase abstracta que le vamos a llamar figura. Entonces ahí ustedes tienen que detenerse y pensar y decir, ok, si yo tengo una figura, yo podría, por ejemplo, implementar el método indicar ubicación de la figura sin importar qué figura sea. Puedo dibujar la figura sin importar qué figura sea. Puedo imprimir una figura sin importar qué figura sea. Entonces ahí, en dependencia de lo que ustedes respondan a esa pregunta, es si el método va a ser abstracto o no. Por ejemplo, indicar ubicación de una figura. Para indicar el centro de una figura, yo lo único que tengo que tener es la X y la Y del centro de esa figura, ¿ya? Pero da igual si es un círculo, si es un triángulo, si es un cuadrado, siempre voy a devolver esa X y esa Y, ¿ok? Ahora, sin embargo, si yo digo dibujar una figura en el terminal, el círculo se dibuja de una manera diferente a un triángulo, se dibuja de manera diferente a un cuadrado, y por eso yo tengo que implementar para cada uno un método de dibujar distinto. Igual imprimir, igual rotar, cada uno va a rotar diferente. Y sin embargo, para devolver el color, yo no necesito devolver el color de una manera distinta en un cuadrado o en un triángulo. Todos devuelven el color de la misma manera. Por lo tanto, este método de indicar el color puede ser implementado en figura, ¿ya? Pero estos tres de en medio, como son métodos que yo no puedo implementarlos hasta que no tenga la definición concreta de la figura, ya sea un círculo, un triángulo, esos tres yo los dejo abstractos. ¿Ok? Yo digo mi clase figura, implemento este método, este otro, y estos tres de en medio los dejo abstracto para que después cuando hereden de mí, ya sea una clase círculo, una clase triángulo, hereden e implementen estos tres métodos de acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve eso en el diagrama de clase? En el diagrama de clase, cuando yo pongo la herencia, es este triángulo de acá, y eso lo habíamos visto, lo habíamos hablado varias veces. Aquí de figura están heredando rectángulo, triángulo y círculo. Ahora, debajo de las clases que son abstractas, yo tengo que poner este modificador de acá. Ustedes saben que para interfase, uno le pone ahí, entre estos signos, uno pone interfase. ¿Ya? En este caso, cuando es una clase abstracta, uno pone aquí abstract. ¿Ok? Y cuando uno pone abstract, lo que está indicando es que esa clase es abstracta dentro del diagrama de clase. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un diagrama de clase resumido. Ustedes saben que la figura tiene que tener cuáles son las variables de esa figura, cuáles son. Pero bueno, aquí fíjense lo que yo les hablaba. Aquí en figura ya tengo el centro y el color. Da igual la figura que sea, siempre voy a necesitar un centro y voy a necesitar el color que es esa figura. Por lo tanto, esas dos variables tiene sentido de que estén acá, en la clase figura. ¿Ok? Ahora, para ubicar la figura yo solamente tengo que devolver el centro.
Por lo tanto, no necesito saber qué tipo de figura es. Igual para devolver el color, yo lo único que tengo que saber es cuál es el valor de esta variable y devolverlo. Pero ahora cuando yo quiero dibujar, imprimir y rotar, depende. Porque por ejemplo, si es un rectángulo yo tengo que hacer una línea recta entre los vértices. Si es un círculo yo tengo que hacer una circunferencia a una distancia radio del centro, ¿ya? Y si es un triángulo, igual van a ver como tipo unos vértices, que aquí le están llamando límites, pero podrían ser vértices también, y hacer líneas entre esos vértices. ¿Ok? Entonces, en dependencia de la figura que sea, se va a dibujar de manera distinta, por lo tanto, el dibujar este de acá, yo lo dejo abstracto, igual el imprimir y el rotar. ¿Ok? Esos van a ser métodos abstractos, pero los métodos que yo defina abstractos acá, luego tienen que ser implementados acá. Porque, por ejemplo, si rectángulo solamente implementa dibujar e imprimir, como está heredando de figura, hereda todo. Por lo tanto, heredó dibujar, imprimir y rotar también lo heredó. Entonces, si no lo implementa, rectángulo sigue siendo una clase abstracta. Porque está bien, implementó dibujar, imprimir, pero le falta por implementar el rotar. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. Todos los métodos abstractos tienen que ser implementados luego en las clases que heredan. Y si no lo implementan es porque la clase que está heredando va a seguir siendo abstracta. Por ejemplo, quizás yo quiero crear una clase polígono que también es abstracta y hereda de figura. Y entonces en polígono implemento el método dibujar. Pero el imprimir y el rotar lo dejo abstracto todavía hasta que triángulo y rectángulo hereden de polígono. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas es como que me da mucha más eh, manioa- mm, maniobrabilidad, ¿sí o no? Sí, maniobrabilidad con respecto a lo que yo puedo definir, a lo que yo puedo reutilizar y que no, ¿ya? Porque fíjense que si ustedes no tienen clases abstractas, cuando definen figuras están obligados a implementar todos los métodos. Pero quizás ustedes no quieren implementar todos los métodos, quieren implementar ciertos métodos y los otros definirlo. Para decirle al programador, mira, si tú quieres heredar de figura, tú tienes que implementar, dibujar, imprimir y rotar. ¿Ya? Y entonces estás como obligando al programador que herede de figura, lo estás obligando a que implemente dibujar, imprimir y rotar. ¿Ya? Aunque figura no lo implementa, figura solamente los define. ¿Ok? Ya, y esto es súper útil también porque, por ejemplo, si aquí yo quiero extender ahora mi sistema, yo tengo tres figuras que están heredando, tres clases que están heredando de figura, y si yo ahora quiero crear una nueva figura que va a ser un cuadrado, yo lo único que hago es crear el cuadrado e implementar los métodos que yo quiera sobreescribir. Por ejemplo, el rectángulo a lo mejor se dibuja. ¿Ya? El dibujar es igual para un rectángulo que para un cuadrado. Por lo tanto, yo heredo de rectángulo y, perdón, ¿cuál es el que no pusieron? El imprimir. Ya, el imprimir de cuadrado supongan que es el mismo que rectángulo. Por lo tanto, aquí yo heredo de rectángulo, no implemento imprimir, pero sí implemento rotar y dibujar. ¿Ya? Porque quiero que sean únicos para acá. Ok. Y entonces eso me hace que sea mucho más fácil la jerarquía. Aquí, bueno, esto es más de lo mismo, una clase que nunca es instanciada, una clase abstracta, como les decía, no puede ser instanciada, ojo con eso, y contiene los métodos comunes a todas las subclases. Ya pueden ser métodos implementados y otros no. Los métodos que no estén implementados, que solo estén definidos, son métodos abstractos. ¿Ok? Una clase abstracta tiene que tener al menos un método abstracto. Y si una clase abstracta perdón, si una clase cualquiera tiene mínimo un método abstracto, entonces esa clase tiene que ser abstracta. No puedo tener una clase concreta que tenga un método abstracto, eso no puede pasar. ¿Ya? Y la clase abstracta por lo general se define para tomarla como base sobre la cual después de definir, implementar las clases que heredan de ella. ¿Ya? Es decir, implementar cosas comunes y definir otras cosas que yo quiero que implementen las clases que heredan de mí. ¿Ya? Pero definirlas nomás. Yo digo, ya, círculo. Si tú quieres heredarte figura, tú tienes que implementar un método que se llama calcular área. ¿Ya? Tu calcular área va a ser diferente al de todos los demás.
Yo no te estoy imponiendo que tú calcules área de cierta manera. Yo simplemente te digo, tienes que tener el método calcular área, lo pongo abstracto y no pongo ninguna implementación. Entonces eso me permite a mí que después cuando heredo, estoy forzando al que hereda de esa clase a que implemente calcular área. ¿Ok? Y entonces eso también es algo súper útil. ¿Ok? El método abstracto es el que yo utilizo dentro de la clase abstracta simplemente con la declaración, que no pongo implementación. ¿Ya? Dentro de una clase abstracta yo puedo tener métodos implementados y métodos abstractos. Los métodos abstractos simplemente tienen la definición. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de esto, ya en código. Por ejemplo, cuando yo tengo una clase A, este es el diagrama de clase, tengo una clase A que es abstracta. En el diagrama de clase yo tengo que ponerle este modificador acá para decir que una clase es abstracta. Tengo que ponerle el modificador abstract. ¿Ok? Y entonces, cuando un método es abstracto, yo le tengo que poner ABS. ¿Ok? Indicando de que callMe va a ser abstracto. Es decir, que dentro de la clase A, yo no voy a implementar el método callMe. Yo simplemente lo voy a definir. ¿Ok? Y este método MeToo sí va a estar implementado dentro de la clase A porque no tiene puesto el identificador a apps delante. ¿Ok? Sin embargo, la clase B, como hereda de A, si yo no pongo que la clase B es abstracta, porque aquí no se puso, entonces yo los mínimo, los métodos abstractos de la clase A tengo que implementarlos. Ahora, si yo quiero sobreescribir el MeToo, también puedo sobreescribirlo, no hay problema con eso. ¿Ya? Pero como mínimo, yo tengo que implementar los métodos abstractos de la clase A. En este caso es uno solo y aquí lo está implementando. Fíjense, no está con el apps delante, entonces eso indica que aquí está la implementación. Vamos ahora al código. Cuando yo digo que una clase es abstracta, después cuando yo la defino en Java, por ejemplo, aquí estoy diciendo public abstract class. Ese abstract está indicando de que esta clase va a tener por lo menos un método abstracto. Es decir, no va a ser una clase que van a poder instanciar las personas. Van a haber métodos que todavía no van a tener funcionalidad, no van a tener implementación asociada. Por lo tanto, ese método es acá el método callMe. ¿Ya? Entonces yo pongo public abstract, lo que devuelve el método y el nombre del método. ¿Ok? Lo mismo que hacíamos hasta ahora para definir un método, pero le ponemos abstract delante. ¿Ya? Y cuando ponemos el abstract delante estamos indicando de que ese método simplemente es la definición, pero no tiene implementación. ¿Ok? Entonces pongo un punto y coma sin poner ninguna implementación y listo. Los demás métodos los implemento tal cual lo hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Public, voy en este caso porque no devuelve nada y MeToo. Y este método, fíjense que tiene implementación, imprime inside a método, MeToo method. ¿Ok? Entonces, la clase A yo pongo, perdón, la clase B yo no la puse abstracta. Entonces, como no la pongo abstracta y pongo que hereda de A, él tiene que implementar todos los métodos abstractos de A. Porque ya si B no es abstracta, entonces tiene que implementar todos estos métodos abstractos. ¿Ok? Recuerden que cuando una clase hereda de otra, hereda todos sus métodos. Por lo tanto, hereda este y este otro, los dos métodos estos de acá. Entonces, si estás heredando un método abstracto, y tú no eres una clase abstracta, tienes que implementarlo, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera lo implementa? Así, tal cual. Le pone la definición del método, public void. Si yo puse que callMe aquí devolvía un entero, yo aquí no puedo poner que callMe es un void, ¿ok? Yo tengo que poner el método tal cual, con los mismos parámetros, con los mismos valores que devuelve, con el mismo... Aquí si pongo público privé, igual lo tengo que poner acá. La única diferencia es que yo no le pongo el abstract acá. Y dentro en la definición yo lo defino como yo quiera. ¿Ok? Entonces esto, imagínense que esto es una clase figura y aquí puedo poner calcular área. ¿Ok? Entonces aquí yo podría, si esto es un círculo, poner calcular área y calcular el área del círculo en base al radio interno que tiene. Y devolver eso. ¿Ok? Entonces, así es como se ve las clases abstractas, los métodos abstractos y cómo se utilizan desde otra clase que herede de la clase abstracta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo hacer algo así como polimorfismo. Yo puedo, dentro de la clase A, que es abstracta, la clase A yo no puedo instanciarla. Yo no puedo poner new A porque es abstracta. Pero sí puedo hacer new B y eso guardarlo en algo de tipo A. ¿Ok? Porque al guardarlo en algo de tipo A, esta B, esta B por polimorfismo, como A es la clase base,
puede ser guardado en una variable de ese tipo. ¿Ok? Por lo que hablamos en la clase de ayer de polimorfismo. Entonces, si yo digo a.callMe, ese callMe, a pesar de que esto es algo de tipo A, ese callMe va a estar llamando al callMe de B. ¿Ok? Entonces por eso es que dice inside B, callMe method. ¿Ok? Y am.meTo, este método yo lo implementé en la clase A. Y en la clase B no lo sobrescribí. Si lo hubiera sobrescrito en la clase B, hubiera llamado al método de la clase B. Pero como no lo sobrescribí, va a estar llamando al meTo de la clase A. Este que está acá. ¿Ok? Y por eso es que dice inside a meTo method. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna duda con las clases abstractas? Estoy mirando el chat o se desmutean, no sé si me quieren preguntar algo. No, ninguna duda. Entonces, continuamos. Ok. Entonces, el concepto de casting. ¿Ok? Aquí ya vimos que yo puedo hacer esto por polimorfismo, ¿cierto? Si yo digo camioneta y auto heredan de vehículo, yo en un vehículo puedo guardar una camioneta, porque vehículo está más arriba en el árbol de herencia, ¿ok? Igual que en una clase de tipo vehículo puedo guardar una instancia de auto, ¿ok? Lo que no puedo hacer es en una clase de tipo auto guardar una instancia de vehículo. Eso no puede ser. Ahora, yo a veces quiero forzar y decir de que esto lo traten como un vehículo, porque recuerden que, por ejemplo, aquí, si yo sobrescribo el método MeToo, de esto, si yo sobrescribo el método MeToo, a pesar de que yo estoy haciendo polimorfismo, el MeToo al que va a llamar es al de B. Pero a lo mejor yo quiero que lo trate como A pesar de que yo sé que es B, yo quiero que sea tratado como A. Por lo tanto, si yo sé que es camioneta, pero yo quiero que sea tratado como vehículo. ¿Ok? Entonces hay una cosa que se llama casting. ¿Ok? Que de qué manera yo hago casting. Como ven acá. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo una clase, es decir, una instancia guardada en esta variable de tipo camioneta, yo puedo hacer esto. Esto está bien por polimorfismo. Pero esto no va a ser tratado como un vehículo, va a ser tratado como una camioneta. Es decir, si ustedes llaman un método dentro de esto que fue sobrescrito en la clase camioneta, va a llamar al método sobrescrito, ¿ok? Es decir, al de la clase camioneta. Pero a lo mejor yo quiero que llame al de la clase padre, a la clase vehículo. Entonces, para hacer eso, yo tengo que indicarlo explícitamente. Es decir, entre paréntesis, delante de la clase, yo puedo poner, perdón, delante de la variable puedo poner cuál es la clase con la cual yo quiero que sea tratada. ¿Ya? Entonces, aquí se aplica también la regla del polimorfismo. Como vehículo es más general, yo una camioneta la puedo transformar en vehículo, ¿ya? Porque como dice acá, vehículo tiene menos cosas que camioneta. ¿Por qué? Porque camioneta está heredando de vehículo, por lo tanto, todo lo que tiene vehículo lo tiene camioneta. Y camioneta va a tener todo lo que tiene vehículo y un poco más. En este caso va a tener un método M3. ¿Ok? Por lo tanto, como camioneta va a tener más cosas que vehículo, pero va a tener todo lo que tiene vehículo, entonces yo esa camioneta la puedo tratar como vehículo, porque lo que estoy haciendo es reduciendo su alcance, ¿ok? Como dice acá, achicando la interfaz del objeto. Es decir, la camioneta que tiene todo esto más esto de acá, yo ahora le estoy diciendo, mira, trátala como un vehículo, es decir, solamente voy a tener acceso a esto que está acá arriba. Es decir, reduje su interfaz. Ahora, lo que no puedo hacer es, dentro de una camioneta, ya, guardar un vehículo. Eso yo no lo puedo hacer con el polimorfismo, ¿ya? Yo no puedo hacerlo con el polimorfismo, ¿ok? Ahora, lo que yo quizás quiero hacer es que yo sé que esta variable v es una camioneta. Es decir, yo la guardé aquí en vehículo, pero yo sé que es una camioneta.
Entonces le quiero decir a Java, mira, eh, yo confío en mí, ¿ya? Confía en mí, es decir, yo sé que el polimorfismo no va a funcionar, pero confía en mí de que este vehículo es una camioneta y no un auto. ¿Ya? Yo como programador estoy seguro de que esto es una camioneta, por lo tanto, lo casteo, le pongo aquí entre paréntesis la clase a la que quiere que lo castee, entonces ahí lo que hace Java es que confíe en usted. Y Java dice, ok, este vehículo voy a confiar en el programador, voy a considerar que es una camioneta y voy a agrandar la interfaz del objeto. Ahora, si ese vehículo era un auto, esto va a dar un error en tiempo de, no de compilación, sino en tiempo de ejecución. ¿Ok? Porque de pronto, como era un auto, no va a tener M3 ni nada así. Entonces Java confió en usted y trató de convertir en vehículo en camioneta y no pudo. ¿Entiendes? Entonces hay que tener bastante cuidado con el tema del casteo. Cuando ustedes casteen a una cosa que tiene una interfaz más grande, tienen que estar seguros de que esa variable es de ese tipo. ¿Ya? Por ejemplo, si tienen un arreglo de figuras y ustedes quieren castear una de las figuras a rectángulo, porque quieren acceder a lo que a los métodos internos de rectángulo, ¿ya? Si quieren hacer eso, tienen que asegurarse de que la variable interna es rectángulo. Y ustedes me dirán, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay un type of, ¿ya? Hay un type of de Java que yo le puedo pasar type of y le paso la variable y me dice de qué tipo es, ¿ok? Si es vehículo, si es auto. Y lo otro que pueden hacer también es dentro de la clase agregarle un string que sea tipo, ¿ya? Y que en ese tipo sea, por ejemplo, camioneta, ese string sea igual a camioneta. En auto, que ese string sea auto. Entonces, antes de hacer el casteo, ustedes pueden iterar por el arreglo y decir, ya, get tipo y compararlo con camioneta. Si el tipo es camioneta, entonces lo castean sin ningún tipo de problema. Porque ustedes saben que esa variable interna que tiene, si vale camioneta, es porque eso es una camioneta. ¿Ya? Entonces, esas son dos maneras en las que se puede estar seguro de que esta variable de acá, a pesar de que yo la estoy almacenando en algo de tipo vehículo, yo la puedo convertir sin ningún problema a camioneta. ¿Ok? Y ese es el concepto de casting, que es el segundo concepto que íbamos a ver hoy durante la clase. Este es un poquitito más sencillo. No sé si les quedó claro este concepto también. Chicos, yo asumo que cuando no me ponen nada en el chat, ustedes están entendiendo todo. Me pueden dar señales de vida para saber si en realidad están entendiendo todo o es que... Ah, ya, súper, súper. Ya, ya. Ok. Cuando yo pregunto, ok, yo cuando veo que no escriben nada en el chat, yo asumo de que están entendiendo todo, entonces sigo para el siguiente tema. Ok, ahí veo que ya en el chat me pusieron. Ok, ya. Continuemos entonces con la visibilidad de clases. Esto igual es un poquito más sencillo. Es las clases delante. Ustedes vieron que nosotros hasta por ahora siempre le ponemos public delante de las clases. Entonces vamos a darle sentido de por qué se le pone public delante de las clases. Entonces es la visibilidad de clases. Y eso es una de las cosas potentes también que tiene la orientación a objeto. Que yo puedo decir qué cosas yo quiero que el que esté utilizando la clase pueda ver y qué cosas no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la visibilidad de clases, hasta ahora hemos visto la interfaz pública, ya el atributo público. Cuando yo le pongo public delante de la clase, yo estoy diciendo que cualquier otra clase, ya sea fuera de mi paquete, fuera de mi software, cuando importen mi sistema, puedan utilizar esa clase sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Si la clase no es pública, entonces solo puede ser utilizada dentro del paquete que la contiene. ¿Qué quiere decir esto? A ver, no sé si han notado que en Java cuando nosotros programamos a veces arribita aparece algo que dice package y el nombre de un paquete. ¿Ya? Ese package es como la definición del rango de mi sistema. Es decir,
Si vamos de lo más general a lo más específico, lo más general sería el package, ¿ya? El paquete. El paquete es mi sistema completo, ¿ya? Y dentro del paquete yo defino varias clases, ¿ya? Las clases son como un poquito ya más específicas. Y dentro de las clases yo defino métodos y variables, ¿ya? Pero el paquete es como un conjunto de clases que define mi sistema. Entonces, cuando yo pongo public, yo estoy diciendo que mis clases pueden ser accedidas no solo dentro de mi paquete, es decir, no solo dentro del sistema que yo estoy desarrollando, sino que después cuando alguien lo utilice va a poder instanciar mis clases, ¿ya? Entonces, ahora, si yo quiero que mi clase solamente pueda ser accedida dentro del paquete este que yo estoy implementando, que es como una librería, podría decirse, por ejemplo, la librería STDUCN se les pasa a ustedes, esa librería tiene un package que define qué cosa eh, es como algo que engloba todas las clases que fueron implementadas dentro de esa librería, ¿ya? Entonces, dentro de ese package, ustedes pueden acceder a determinadas clases. ¿A cuáles clases pueden acceder? A stdin, a stdout. Stdin y stdout son clases públicas, que delante se le puso public, ¿ya? Para que cuando ustedes utilizaran esta librería, pudieran importar e instanciar esas clases. Ya, ahora si hay clases que son privadas, ustedes no van a poder instanciarla. ¿Ok? Entonces, yo como visibilidad de clases puedo tener public, puedo tener final y puedo tener abstract. ¿Ok? Eh, Fíjense que las definiciones están separadas porque public lo que me está diciendo es si puede ser accedida fuera del paquete. Si yo no pongo public, solamente va a poder ser accedida, es decir, instanciada esa clase dentro del package. ¿Ok? Pero yo puedo poner, por ejemplo, public final o public abstract. ¿Ok? Es decir, poner public no me excluye una de estas. Por eso es que está esto entre llaves y estas dos dentro de otras llaves diferentes. Porque estas dos sí son excluyentes. Si yo pongo algo que es final, no puede ser abstract. Y si pongo algo que es abstract, no puede ser final. ¿Ok? Public, si yo pongo public, lo que estoy diciendo es que mi clase puede ser accedida desde cualquier lugar. Y si no lo pongo, es decir, si simplemente pongo class y el nombre de la clase, yo estoy diciendo que mi clase solamente puede ser accedida dentro del paquete. Ahora, si yo pongo final, lo que estoy diciendo es que mi clase no puede ser heredada por nadie. Es una clase que hasta aquí llegaron las herencias, no voy a dejar que nadie herede de ella y por lo tanto le pongo final delante. Hay casos específicos en los que esto es útil. Y abstract es una clase que yo estoy diciendo que no tiene todos sus métodos implementados. Tiene algunos implementados y otros solamente es definido. Por lo tanto, yo estoy indicando que es abstract y después cuando hayan clases que hereden, tienen que implementar esos métodos. Fíjense que no tiene sentido que yo tenga algo final y abstract. Porque si yo tengo algo que es final y es abstract, entonces no voy a poder instanciarlo porque es abstract y no voy a poder heredarlo porque es final. Y el único sentido que tiene crear una clase abstract es para poder implementar, es para poder heredar después y agregar la implementación a los métodos que esta clase no implementó. ¿Ok? Entonces esto es lo que se puede poner. Yo puedo poner public final, public abstract, o puedo poner solo final class o abstract class, ¿ya? O puedo poner simplemente class. Si yo pongo class, yo estoy poniendo que no es ni final ni abstract, es una clase normal y que no es pública, que solamente puedo utilizarla dentro del paquete. ¿Ok? Y esa es la visibilidad dentro de clases. El control de acceso es algo parecido, pero ahora cuando hablamos de control de acceso, ahora estamos hablando de los métodos y las variables que hay dentro de la clase. ¿Ok? Es decir, cuando hablamos de visibilidad, estamos hablando de la visibilidad de una clase, de si se puede ver o no dentro del paquete. Ahora, cuando yo hablo de control de acceso, estoy hablando de las variables y los métodos que hay dentro de las clases. Porque yo a veces quiero que un método solamente sea accesible dentro de mi clase, porque es un método que yo tengo de manera privada, pero no quiero que después cuando instancien mi clase puedan acceder a ese método. ¿Ya? Porque es como un método auxiliar quizás que yo definí para implementar otro método. Pero no es un método en sí que a mí me interesa que forme parte de la interfaz de mi clase. ¿Ya? Es decir, la interfaz de mi clase es lo que la gente puede acceder desde afuera. Entonces,
No tiene sentido, por ejemplo, si la interfaz es de mi clase es, qué sé yo, la comida rápida, no tiene sentido si yo creé un método chico para freír unas papas, no tiene sentido que yo ese método de freír papas se lo muestre en la ventanilla a la persona, porque la persona no debería tener el poder de poner a freír papas, sino que tendría el poder de pedir unas papas fritas y esas papas fritas después van a ser fritas por algún método interno de, de ese local, ¿no? Entonces, ese método freír papas solamente debería ser accesible dentro del local, ¿ya? Entonces, cuando alguien pida papa, entonces va a ser llamado ese método, pero de manera interna. Pero yo no quiero que el método freír papa lo vea desde afuera cualquier cliente. ¿Ok? Entonces, para esos casos, yo puedo poner los métodos private. Cuando yo le pongo un método private afuera, ya yo estoy diciendo que no van a poder acceder a él desde afuera de mi clase. Solamente se va a poder acceder desde mi clase. Si yo pongo protected, ya estoy siendo un poquito menos restrictivo. Estoy diciendo, ok, tú puedes acceder desde afuera de mi clase, pero solamente si heredas de mi clase. ¿Ya? Por ejemplo, si vehículo tiene un método protected, camioneta va a poder utilizar ese método protected porque camioneta hereda de vehículo. Pero en la clase figura no va a poder utilizar el método protected porque no hereda de vehículo. Ya, entonces con protected estoy diciendo, mira, desde afuera de mi clase lo puedes utilizar, pero solamente si heredas de mi clase. Si eres una clase ajena al árbol de herencia, simplemente no vas a tener acceso a ese método. Por lo tanto, esto es otro nivel un poquito menos restrictivo que private, pero más restrictivo que public. Cuando yo pongo algo que es public, yo estoy diciendo, puedes acceder desde afuera y hacer lo que quieras con mi método. ¿Ya? Desde afuera del paquete, desde afuera de la clase, desde cualquier lugar, de cualquier código, yo eh, puedo acceder a ese método o a esa variable si le puse public delante. Ahora, hay otro, hay otro control de acceso, ¿no? Que es el control package. Pero el control package es cuando yo no le pongo nada delante a mi método. Por ejemplo, si yo solamente pongo el método y pongo que devuelve float y pongo el nombre del método sin poner public, private o protected, sin poner ninguno de esos tres, se considera que es package. Pero no tiene ningún modificador, es decir, en el código no se pondría nada. Si yo quiero que algo sea package. Y cuando algo es package, un método es package, quiere decir que es accesible dentro de mi paquete por cualquier clase. Pero si alguien utiliza mi paquete, es decir, lo importa dentro de otro proyecto, no va a poder utilizar ese método. ¿Ya? Es decir, eh, si ustedes importan la librería stducn y hay métodos package delante de esa librería, dentro de algunas clases de esa librería, al instanciar esas clases no van a poder acceder a esos métodos, ¿ya? Porque esos métodos solamente pueden ser accesibles dentro del package. ¿Ok? Entonces, aquí hay un poco un resumen, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo private, solamente va a poder ser accesible dentro de mi clase. Si pongo protected, va a poder ser accesible dentro de mi clase, de mi subclase y dentro del paquete. Y si pongo public, va a poder ser accesible desde todos los lugares. Es decir, si alguien hereda mi librería, igual va a poder utilizar esos métodos y esas variables. ¿Ok? El package es bien parecido al protected. Es como para que puedan ser accedidos desde package. Ahora, cuando ustedes quieran declarar que algo es protected, explícitamente pongan protected. A pesar de que no poner nada es como teóricamente bien parecido a poner protected, ¿ya? Pero así todo siempre sean bien explícitos. Es como cuando yo les decía que es una buena práctica poner this.x, a pesar de que no entre en conflicto con ningún nombre de variable que se pueda pasar por parámetro. Es una buena práctica poner this.x para indicar que es una variable interna de mi clase. ¿Ok? Entonces aquí lo mismo, protected, si ustedes quieren decir, mira, esto yo quiero que solamente sea accesible por la subclase, pónganle protected. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Yo creo que esto con lo que más claro queda es con los ejemplos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos primero el private. Ya digamos que tenemos una clase alfa
que tiene una variable privada, se le puso private, aquí está la variable que es entera, se puso private, también tiene un método privado, ¿ok? Este método no es abstracto, por eso tiene la implementación. Si ustedes quieren ponerle abstracto, aquí adelante le ponen abstract y aquí al final le ponen un punto y coma simplemente y no ponen eso. Pero para eso, esta clase tendría que ser abstracta, por lo tanto tendrían que poner public abstract acá también. Pero bueno, ya eso lo hablamos. En este caso, esto es una clase normal, no es abstracta. Tengo private int, tengo un método también privado acá y tengo otro método acá que es package. ¿Ok? Entonces, si yo después desde otra clase, digamos que beta está dentro del mismo package que alfa. ¿Ok? Entonces, si beta, si desde beta yo creo una instancia de alfa, que puedo hacerlo porque alfa, fíjense que es public, ¿ok? Entonces, como alfa es public, yo puedo crear una instancia de esa clase desde cualquier lugar. Ahora, si yo digo a punto soy privado, es decir, estoy accediendo desde esta instancia, estoy tratando de acceder a su variable privada, esta de acá. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque fue privada. Entonces yo solamente puedo acceder a ella desde la clase alfa, es decir, desde acá dentro, desde este código que está acá. Desde un código que esté dentro de otra clase, no puedo acceder a esa variable. Y tampoco a este método, porque también este método es privado. ¿Ok? Ahí le puse private, por lo tanto, yo no puedo acceder a este método. ¿Ok? Ahora, vamos al protected. ¿Ya? Al protected. Si yo digo, ok, esta variable de aquí no va a ser private ahora, no voy a ser tan estricto. Voy a poner que es protected. Y este método voy a poner que es protected. Y luego aquí arriba, si ustedes no le ponen package a sus códigos, si ustedes no le ponen package, Java asocia un paquete por defecto. Y entonces a veces su código igual va a correr, pero Java le pone un paquete por defecto. Entonces todas las clases que usted implementen dentro de un proyecto, Java va a considerar que están dentro del mismo paquete. ¿Ok? Pero es una buena práctica igual siempre poner el package arriba. ¿Ok? En este caso, el package que le pusieron es Greek, ya, griego, porque son letras griegas, no sé si se han dado cuenta, alfa y gamma son letras griegas. Entonces, cada una de estas clases están definidas dentro de un package que se llama Greek. Entonces, para decirle a Java de que todas esas clases están dentro del mismo package, lo que hago es que en la primera línea yo pongo package y el nombre del package. ¿Ok? Igual ahí hay varios consensos de cómo llamar a los paquetes. Porque cuando yo subo un código a un repositorio público, ya el nombre de mi package debe ser único entre todos los paquetes. Porque después si alguien quiere utilizar mi librería, yo le paso cuál es el package y él lo descarga y lo puede usar. ¿Ok? Por lo tanto, generalmente los nombres de package se le ponen como el acrónimo del país. En el caso de Chile es CL. Por ejemplo, yo si quiero hacer un paquete para el disk, por ejemplo, quiero implementar std-ucn, ¿ya? Yo debería poner CL de Chile punto UCN, que es ya como la institución, punto disk, que es el departamento, punto. Quizás podría ser también la asignatura, ¿ya? Quizás le puedo poner punto programación avanzada o quizás punto el nombre del proyecto, ¿ya? Pero bueno, podría ponerle cl.dis.uce, perdón, cl.ucn.disc.programación avanzada, punto el nombre del proyecto. O si lo voy a utilizar para cualquier cosa dentro del dis y no solo en programación avanzada, pongo dis. Y el nombre del proyecto. ¿Ya? Pero es como que va de lo más general a lo más específico, porque el nombre del package debe ser único. Entonces, si ya alguien creó un package que se llama Greek, no va a poder usted subirlo a un repositorio público. ¿Ok? Entonces, en este caso, estas dos clases forman parte del mismo package, del mismo proyecto. Por lo tanto, yo puedo acceder a esta variable sin ningún problema. Puedo hacer esto, a punto soy protegido igual a 10 y a punto método protegido. Igual lo puedo hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos son protected. ¿Ok? Y están dentro del mismo package. A pesar de que gamma no hereda de alfa. Pero como están dentro del mismo package, pueden hacer esto, que es lo que vimos acá. Si es protected, si están dentro del mismo package, pueden ser accedidos. Y bueno, aquí también digamos que
si yo tengo esto, que esto aquí es ya donde se complica un poquito la cosa. Y yo digo, ok, yo tengo ahora una clase delta, pero fíjense que delta no está dentro del package Greek. Delta está dentro del package Latin. ¿Ok? Latin. Sin embargo, importa todo lo que está dentro del package Greek. ¿Qué cosa es lo que está dentro del package Greek? Alfa y gamma. Esas dos clases. Entonces, ahí estoy importando la clase alfa y la clase gamma. Por eso es que yo aquí puedo poner extend alfa sin que me dé ningún tipo de error. Porque estoy importando lo que fue definido dentro de este paquete. ¿Ok? El asterisco significa todo. También podría importar Greek.alpha e importaría solamente la clase alfa. Pero si pongo Greek.asterisco, estoy importando todas las clases que hay dentro del paquete Greek. ¿Ok? Pero ahora mi clase no está dentro del paquete Greek. Ahora mi clase está dentro del paquete Latin. ¿Ok? Latin. Por lo tanto, eh, como aquí, fíjense, aquí hay un método que recibe un alfa y un delta. ¿Ya? A punto soy protegido no puede ser accedido porque alfa no está en el mismo paquete de delta y A es un alfa. Por lo tanto, esto sería ilegal, no funciona y Java le daría un error. ¿Ok? Ahora, D punto soy protegido igual a 10 sí funciona porque delta está heredando de alfa. ¿Ok? Y delta es una clase que está dentro del paquete Latin. De hecho, es esta misma clase donde estoy accediendo a soy protegido. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esto es legal, hacer esto. A punto método protegido, eso no. Pasa lo mismo que con la variable. Ya estoy accediendo a una clase que está en otro paquete, por lo tanto, no puedo acceder a sus métodos protected. Sin embargo, cuando hago de punto método protegido, delta, fíjense que delta como hereda de alfa, tiene el método este de aquí protegido como protected también. ¿Ya? Por lo tanto, estoy accediendo al método protegido de delta, que está en el paquete Latin. ¿Ok? Por lo tanto, esto sí es legal. ¿Ya? Y el control de acceso public, en este sentido, es el más fácil. El public es que todo puede ser accedido desde cualquier lugar. Por ejemplo, aquí tengo alfa dentro del paquete Greek y después creo otra clase que no hereda de nadie y está dentro del paquete Roman y yo puedo acceder a todas las variables públicas y puedo acceder a todos los métodos públicos. Ya no importa si estoy en paquetes diferentes, si estoy en clases diferentes, da igual. ¿Ok? Entonces, public es como lo menos estricto. Pero no pueden hacer todo público porque entonces ahí tendrían problemas de seguridad. ¿Ya? Porque gente que hereden de su librería podrían hacer lo que quisieran con todos los métodos, con todas las variables, y eso podría crear inconsistencia dentro de su sistema. ¿Ok? Entonces siempre es una buena práctica todas las variables al menos ponerlas private, hacer quizás unos get y unos set si quieren que algo sea público, y los métodos que solamente quieran utilizar aquí adentro ponerles private directamente, no público. ¿Ya? Entonces, la manera que mejor se aprende esto es que pongan estas cosas y empieces a experimentar y decir, ya, si estoy en dos paquetes diferentes y tengo esto protected, ¿se podrá ver acá o no? Y entonces ahí ustedes van a poder experimentar con esto. ¿Ok? Entonces, me quedo acá por si tienen alguna duda o consulta, sobre todo en Protected, que encuentro yo que es como el control de acceso un poquitito más complejo, pero tampoco es tan complejo, así que si no tienen duda, estaríamos dejando la clase acá. De todas maneras, los que están, los que están viendo el video, acá me despido. Chao, chao.